Muchas gracias, Neus, por la introducción, también a Alfonso por estar hoy con nosotros. Un placer. Pasamos directamente a la entrevista porque tenemos mucho que comentar. Ayer Enrico Letta nos decía que había 3 sectores que deberían ser claves para la estrategia geopolítica europea y citaba la energía, las finanzas y las telecomunicaciones, y luego aparte también hacía ahí un apunte con la defensa. ¿Crees que las empresas y la ciudadanía son conscientes de que las telecomunicaciones han escalado ya a ese nivel de importancia geoestrategia? Bueno, antes de nada, gracias por la oportunidad. A ver, es evidente que la presencia de las telecomunicaciones en nuestro día a día, en nuestra vida, es evidente, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que hoy en día cualquier ciudadano o ciudadana se da cuenta de que las telecomunicaciones son la base de todos los demás negocios. No hay ningún negocio ahora mismo que no tenga telecomunicaciones detrás, desde la prensa, los medios, a la banca, el número de usuarios de banca por Internet en transacciones diarias es mucho mayor que los que van a las oficinas, cualquier tipo de prestación de administración pública, todo se hace por Internet hoy en día. Con lo cual, las telecomunicaciones, que tradicionalmente han sido un sector que se consideraba como autocontenido, una cosa que se consumía, digamos, cuando tenías una necesidad concreta de transmitir algo, y en día está detrás de todo. Pero probablemente, aunque esto el ciudadano medio lo tiene claro, no tiene muy presente todo lo que hay detrás, la infraestructura que hay detrás, ¿no? Hasta que pasan cosas como, por ejemplo, el apagón del año pasado. No había energía y, por tanto, cuando no se podía pagar en una tienda ese día porque no había energía, parecía que era por la energía. Pero imaginemos que hubiese energía pero no telecomunicaciones. Esa tienda no podría cobrar tarjeta de crédito igualmente, ¿no? Y esto es un ejemplo tonto, pero imagínate lo que pasa hoy en día en las redes móviles cuando vamos a conciertos de música, vamos a partidos de fútbol, vamos a centros comerciales. La red tiene que tener una flexibilidad al movimiento de las personas, de los usuarios, y los usuarios tienen cero piedad con la red. Se enfadan muchísimo si navegan un poquito más despacio porque están en un partido en el Bernabéu. Entonces, eso significa que hay muchísimas inversiones a realizar que evidentemente el usuario diario no tiene en la cabeza, pero que están ahí. Y esto es a lo que nos dedicamos nosotros. Cellnex es una compañía que probablemente los que siguen un poco más la prensa económica, el IBEX 35, etcétera, nos conocen, o los que están en nuestro sector, pero el español medio, el madrileño medio, seguro que no sabe que Torre España es un activo de Cellnex, no de Televisión Española, por ejemplo, ¿vale? Somos una compañía que, digamos, presta servicios al mundo audiovisual tradicionalmente en España, los que nos encargamos de la difusión de la señal de TVT, de radio, etcétera, en gran parte del país. Somos la compañía que está detrás de las redes de emergencia que utilizan los cuerpos de policías municipales, bomberos, policías autonómicas en muchas autonomías de España y algunos ayuntamientos. Y somos la empresa cuyas infraestructuras dan soporte a los operadores móviles, en España y en otros 9 países más. Nacimos en España, pero estamos hoy en día en 10 mercados. A eso nos dedicamos. Entonces, a tu pregunta, todavía no es probablemente nuestra presencia la que va pareja a la importancia del servicio que prestamos, pero yo creo que cada vez hay más percepción en el usuario de lo que hay detrás. Data centers, emplazamientos de telecomunicación, antenas, fibra óptica, todo esto está en nuestro día a día. Has tocado un montón de temas que tenía pensado preguntarte también Adelante. durante la entrevista. Por seguir un poco en la parte geoestratégica, ya que es la que nos comentaba Letta, aunque iremos ahora al apagón y a algunas de las cosas que has comentado, quería preguntarte que, bueno, pues en esta competición constante con Estados Unidos y China hablamos muchísimo de semiconductores, ¿no? Los chips, quién produce los chips, quién tiene acceso a ellos, o el entrenamiento de la inteligencia artificial. Pero en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones, ¿en qué posición estamos respecto a ellos? ¿También estamos por detrás? La realidad es sí. Digamos que tanto los países orientales como Estados Unidos nos llevan años de ventaja, al hilo de la respuesta anterior, en considerar la infraestructura digital como un bien muy importante, un activo estratégico. Y, por tanto, llevan años invirtiendo en todo lo que es infraestructura, desde data centers, servidores, infraestructura más física, los cables de fibra óptica, etcétera. En Europa no es que estemos mal, las redes son de alta calidad. Por ejemplo, España es de los principales países del mundo en las estadísticas de penetración de fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos bien.
pero queda muchísimo por invertir. Te pongo algunos ejemplos. Cuando hablamos de 5G, que hoy en día tenemos casi todos y todas en nuestros móviles, las redes 5G que se llaman standalone, donde no solamente la parte radio, sino también el core de las redes 5G puro, el grado de despliegue que tenemos en Europa en media no pasa del 30%. Es decir, de conversión de 5G sobre core 4G a puramente 5G. En los países asiáticos están en penetraciones del 85, 90, 95%. Si hablamos de cobertura móvil con calidad en la red de transporte, en el metro, en el tren, etcétera. Bien, en España, en el metro de Madrid, tiene una gran calidad porque está Cellnex por medio, debo decir. Pero, por ejemplo, en ferrocarril, el AVE de España, al margen de lo que tristemente ha ocurrido los últimos meses de accidentes, es un sistema puntero en el mundo. La cobertura móvil no es muy buena. Sin embargo. Entonces, ¿qué pasa, sobre todo, al comparar Estados Unidos, países asiáticos, China, Japón, Corea, con Europa? Es que los operadores de telecomunicación tienen una situación financiera mucho más saneada en esos territorios. ¿Por qué? Porque compiten entre muchos menos. En Estados Unidos, un operador de telecomunicación tiene una media de 100 millones de clientes. En China, de 400 millones. La media en Europa de un operador, existen muchos en Europa, es de 5 millones. Entonces, es muy difícil que un operador de telecomunicaciones pueda estar invirtiendo al ritmo que la tecnología le impone en renovación de redes, en mantenimiento, para poder dar ese servicio que en otros países es más normal. ¿Qué es lo que los operadores, nuestros clientes, están pidiendo? Y yo creo que las autoridades, tanto europeas como de los Estados, se van dando cuenta. El famoso concepto, creo que ayer lo introducía en vuestra jornada lecta, sobre Airbus. Hacen falta más ejemplos europeos como Airbus, hacen falta más campeones europeos de las telecomunicaciones. Muchas veces lo dice también Mark Murtra, el presidente de nuestro cliente Telefónica. Es mucho más sencillo poder invertir en calidad si a un operador no se le mide en términos de competencia por el precio al usuario final, sino por el compromiso de inversión. El precio del usuario final, como elemento de pelea por incrementar la competencia, puede tener sentido para aumentar la penetración de los servicios. Pero cuando los servicios ya han penetrado, hay 3 o 4 operadores por país y hay una alta penetración de fibra y móvil, lo que hay que hacer es medir a los operadores por su compromiso de inversión. Un ejemplo, por ejemplo, cuando los operadores de telecomunicación, en cuanto a móvil, pagan tasas por el espectro a los estados, quizás tendría más sentido que los estados no les obligasen a pagar grandes cantidades por el espectro y, sin embargo, les obligasen a invertir en calidad de red, ¿no? Esto es lo que poco a poco se va imponiendo como la nueva visión, porque al final Europa lo que está pasando es que se está quedando atrás y otros campeones americanos o asiáticos intentarán desembarcar en Europa. Y entramos en temas de soberanía, gobierno estratégico, etcétera, que hoy en día están muy en boga, ¿no? Esto no se va a resolver mientras los operadores de telecomunicación no tengan una situación mucho más desahogada en lo financiero. Así podrán invertir y pelearse por calidad, ¿no? Entre ellos. De todas formas, en el sector de las infraestructuras la situación no es tanto así, porque Cellnex, por ejemplo, sí que es la empresa más grande de Europa y penetración en varios países. Sí. Es a ese modelo al que parece que quieren ir las telecomunicaciones. En el sector de telecomunicaciones, pues llegó un momento en que fue evidente para los operadores que tienen unos ciclos de inversión muy cortos. Pensemos la cantidad de dinero que tiene que invertir un operador cualquiera, Pensemos en los españoles, Telefónica, Orange, Vodafone, Digi, lo que tienen que invertir en ciclos de 3, 4 años, 3G, 4G, 5G, fibra óptica, data centers, IA. Todo esto, los periodos de amortización, ni de lejos se llega al que en el business plan inicial un operador tiene. Entonces, en la infraestructura quedó claro que tenía mucho más sentido que los operadores se desintegrasen verticalmente y la parte de la infraestructura pasiva pasase a estar en manos, vía compra y alquiler posterior, de un operador especializado como Cellnex, y hay otros en el mercado. ¿Qué hace ese operador especializado? Hace una gestión independiente. Es más sencillo gestionar las torres y mástiles de las azoteas de los edificios de cobertura urbana cuando eres neutral y prestas un servicio a todos los operadores móviles, que si se pelean entre ellos, evidentemente, y tienen que darse cabida unos a otros en la red del contrincante. Esto en nuestro sector opera ya desde hace años. Y Cellnex fue, digamos, en Europa, la primera compañía que decidió adoptar ese modelo que ya existía en Estados Unidos de
jugar a ser el consolidador europeo del mercado de infraestructuras. Bueno, estamos en 10 países, tenemos una presencia masiva en el mundo de la telefonía móvil, tenemos también otros negocios, como te contaba en España, con el audiovisual o algo de fibra óptica en Francia. Bueno, nuestra visión es intentar dar un servicio neutral. Muy poca gente, seguro, habrá en la audiencia fans del Atlético de Madrid. Muy poca gente sabrá, por ejemplo, que el sistema que da cobertura en el R metropolitano, la cobertura la dan los operadores móviles, pero el sistema que distribuye la señal con un número grande de antenas en todo el estadio, diseñado para un número concreto de asientos, para que la señal no solamente exista, sino que haya capacidad, capilaridad para poder navegar, lo presta Cellnex. Y Rillader, Osasuna, Celta, Levante, muchos en España. Es lo que te decía de la cobertura del metro. Estamos presentes dando un servicio a los operadores móviles, que evidentemente no es transparente para el usuario final, pero que ayuda a hacer inversiones compartidas. Es la manera de que los operadores puedan hacer de un euro dos, por así decir, y no tengan que invertir cada uno en infraestructura aplicar diferenciada. Una economía de escala. Exactamente. Me hablabas antes del apagón y es una de las cosas que quería tocar hoy contigo, porque las redes de telecomunicaciones van a jugar también un papel clave en el diseño de la infraestructura eléctrica también de España en los próximos años, con el Real Decreto que está negociando el Gobierno. Quería preguntarte ahora mismo cuánto puede aguantar hoy una red móvil sin electricidad, porque vimos durante el apagón que había algunas compañías que estuvieron bastante tiempo, una vez que cayó la electricidad, con cobertura. A ver, vamos a ver. Es importante entender cómo funcionan las redes antes de darte una respuesta en horas, que te la daré. Si os acordáis, el día del apagón, ¿cuál fue la percepción del ciudadana media? Qué bien se ha comportado la radio. La tele también. ¿Qué pasa? Que lamentablemente hay pocas teles a pilas, ¿vale? Entonces, en hospitales donde había grupo de electrógeno, veían la tele. En autocaravanas con batería, veían la tele. En nuestra casa no teníamos corriente, la tele no funcionaba. La radio sí, porque había radios a pilas. ¿Esto por qué pasó? Pues porque en el servicio que prestamos a los canales de televisión y radio de nuestras infraestructuras, en los contratos, ellos pagan un precio alto precisamente para que el servicio se mantenga en la franja horaria en la que ellos tienen más publicidad, que suele ser el prime time. Entonces, por ponerlo en términos fáciles de entender, una avería debida a Cellnex en una franja de las 10 de la noche que afectase a un canal de TDT, tenemos una penalización por contrato muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos para que precisamente en ese momento que haya un problema no se note. Lo mismo para las redes de emergencia. Los contratos que tenemos con la Generalitat de Cataluña, la Valenciana, la Comunidad de Madrid, para la red Tetra, es un estándar digital para radio, walkies, para entendernos, que da servicio a las policías municipales, a los Mossos d'Esquadra. El precio que se nos paga en el contrato es alto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando hay un problema en el resto de redes de comunicación, lo que necesita la Administración es poder coordinar operativos y poder transmitir, ¿no? Bien, esto es así porque la cobertura de esas redes, la tele, para cubrir toda España, hablamos entre 3.000 y 4.000 emplazamientos en total, toda España. En móvil no es así. En móvil hablamos de que un operador necesita aproximadamente 20.000 antenas para cubrir. Bien. A su vez, los operadores móviles tienen la infraestructura con nosotros o con terceros, muchas veces en ámbito urbano. Y en ámbito urbano los emplazamientos no están en montes, están en azoteas. En azoteas, áticos, etcétera, no puedes poner paquetes de baterías de 24 horas para más de un operador por torre, porque el peso de las baterías haría totalmente infactible la solución. O sea, se podría incluso hundir el suelo. Entonces, a la hora de hablar de autonomía, es importante entender lo que hablamos. Los operadores móviles, al inicio del despliegue de las redes, antes de que apareciésemos los de infraestructura, ponían baterías en los sites. ¿Qué pasa? Que eran baterías antiguas de ácido plomo y se robaban muchísimo. Se robaban tanto que las aseguradoras no cubrían esto. Entonces llegó un momento en que, como las redes de energía son muy fiables, la red de energía en un país europeo, también España, es muy fiable, no tenemos apagón todos los días, llegó un momento en que era una inversión por seguridad del servicio que carecía de sentido, porque entrabas en un problema de robos y en realidad no hacían falta. Bien, ¿qué autonomía tiene un site medio de telefonía móvil? Depende de cómo se comporten los usuarios. Porque si los usuarios de una red
que tiene en sus sites unas baterías pensadas para aguantar un par de horas. Sí, de la carga de la antena, digamos, ¿no? Exactamente. Las baterías, los apagones normales que tenemos en España muy infrecuentemente, ¿cuánto duran? Minutos. Minutos, 20 minutos, 15 minutos, ¿vale? Unas 2 horas de autonomía de batería es mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que si el día del apagón se cae la red fija de la oficina, se cae la red fija de casa, porque no tienes en casa una batería para tu ordenador. A lo mejor del otro lado para tu router me refiero, del otro lado de la red hay batería, pero en tu casa no la hay, ¿vale? Entonces, si todo usuario se va al móvil y empieza a navegar de manera masiva, viendo en la prensa si es solamente España y Portugal o también está Alemania, enviando mensajes de WhatsApp que no sean urgentes, como deberíamos comportarnos en una emergencia, es en modo emergencia. Claro. ¿Quién va por los niños al colegio? No hay transporte, llegaré a casa, ¿vale? Y usas en modo emergencia. Si empiezas a mandar vídeos... de que no hay luz. Qué país tan vergonzoso, porque tenemos... la red aumenta el consumo y baja, ¿no? ¿Entiendes? Difícilmente un emplazamiento medio ese día aguantaría más de 4 horas. Pero con el uso masivo pues se fueron a 2 horas. Depende de la celda, depende de dónde estabas. Bien, quiero lanzar un mensaje de optimismo, porque los apagones no ocurren todos los días, ¿vale? Lo que sí está haciendo el Gobierno es intentar hacer ver a los operadores. Podríamos hablar mucho de quién tiene que pagar esto, porque el problema no lo causa... Es uno de los debates principales, ¿no?, del Real Decreto. ¿Quién hace la inversión para aumentar la resiliencia de la red? Percepción del usuario de telecomunicaciones es que su operador se quedó sin cobertura, ¿vale? Pero en realidad el problema no lo causaron las telecomunicaciones. Bien, pese a ello hay un esfuerzo del Gobierno, tiene sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por llevar adelante un Real Decreto que haga ver a los operadores que su servicio hoy en día es crítico para las emergencias, para toda la economía, y que por tanto tiene sentido que se autodoten, y si no lo hacen les van a obligar, a un mínimo de autonomía. En el borrador del Real Decreto se hablaba de unas 4 horas para el 85% de la población, ¿vale? Veremos cómo acaba. ¿Qué acabará pasando ahí? Bueno, pues que los operadores tendrán una obligación de invertir, tendrán también unos plazos, y los que hacemos la infraestructura para ellos les ayudaremos, invertiremos y les cobraremos un servicio. Por ejemplo, en el pasado Mobile World Congress ya anunciamos un primer acuerdo con Telefónica. Telefónica ya ha empezado con Cellnex, estamos desplegando baterías, sin todavía saber cuál va a ser la autonomía a la que le va a obligar el Real Decreto. Pero pensando en sus clientes, Telefónica ya ha decidido empezar a instalar baterías en los sites. Estamos desplegando ahora mismo. Durante el año veremos el Real Decreto nacer y veremos qué plazos da para... Entonces, probablemente una gran parte de la red, la zona más urbana, imagino, que es la que cubre el 85% de la población, pero bueno, el 85% ya es una población bastante alta, entrará bastantes entidades rurales y suburbanas. Pues tendrá una autonomía, imagino, mínima de entre 2 y 4 horas, dependiendo de lo que los operadores pacten con el Gobierno. ¿Será una red más resiliente? Por supuesto, ¿vale? Y lo que apuntabas, una vez tienes baterías en los sitios de telecomunicaciones que puedes ir cargando, cabe la posibilidad de que la red de telecomunicaciones también pueda aportar algo a la red eléctrica, porque vas a tener una red muy distribuida de baterías en todo el país que puede aportar un cierto volcado hacia la red, ¿vale? Pero, claro, sin que eso afecte a la autonomía exigida a los operadores. Por tanto, la ingeniería existe, los sistemas existen, no es ciencia ficción. Lo que pasa es que todo esto que hablamos de invertir para la resiliencia de las redes, pongámonos al hilo de lo que te comentaba antes de operadores y su situación financiera. Las telecomunicaciones, siendo un servicio crítico, básico, que en la pandemia permitieron que todo el mundo tuviese en casa en videoconferencia paralela de papá en el trabajo, mamá en el trabajo y los niños en clase. Se comportó de una manera ejemplar. ¿Cómo la valora el usuario de telecomunicaciones? La valora muy mal. El usuario de telecomunicaciones no piensa en todo lo que hay detrás. Se gasta 12 euros en un gin tonic malo y, sin embargo, se pelea por pagar 2 euros menos de telecomunicación. Es un gran triunfo llegar y discutir con los amigos y decir, me he ahorrado 2 euros en la fibra, ¿vale? Esto es ridículo, ridículo. Que ese ciudadano después no se queje de que va en el tren y no tiene cobertura, porque los operadores de telecomunicación también tienen empleados y accionistas, ¿eh? Entonces, tenemos que buscar una conciencia ciudadana que entienda el coste de las cosas. Si queremos servicios de operadores
de Estados Unidos y de China en cuanto a calidad, cobertura y velocidad, tenemos que entender que eso tiene un coste. El camino es que haya entre administración y operadores una mayor tolerancia a la concentración, a que sean más grandes, tengan más masa crítica. Eso ayudará también a que tengamos un Telefónica, un Orange, un Vodafone, ya no está en la Unión Europea, pero bueno, un Telecom Italia, grandes operadores con presencia en más de un mercado, que tengan millones de usuarios y que puedan hacer inversiones soportados por esos usuarios que valoran el servicio por el que están pagando y le piden calidad a su operador. No le piden precio bajo, le piden calidad. Pues con esta reflexión vamos a concluir la conversación. Alfonso, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y ahora a las personas que nos están siguiendo por Internet, pues recordarles que vamos a hacer una pausa para el almuerzo y que a las 4 de la tarde regresamos con las jornadas del diario.es. Gracias. Muchas gracias.